Saludos, estilistas. Hoy os traemos una guía para obtener el 100% del nivel plano del pasado, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas, cofres y documentos. Iniciamos el nivel adentrándonos en una cueva. Nos acercamos a una mesa con juguetes e interactuamos con una figura que nos teletransporta a un lugar formado por bloques. Desde aquí caminamos hacia adelante, saltamos a una plataforma cuadrada, flotamos hacia un rectángulo flotante y brincamos en otro cuadrado para llegar a una superficie en la que utilizamos la habilidad Maestra Dragosea para colocar una escalera por la que tenemos que subir. Seguidamente nos dejamos caer por un pequeño tobogán y tras recorrerlo evitamos caer al vacío flotando hacia 4 cometas estáticas en las que nos vamos apoyando de forma consecutiva hasta alcanzar una escalinata por la que entramos a una nueva estancia. Acto seguido, giramos la cámara hacia la izquierda para apuntar el arco sobre un bloque en el que purificamos las 3 primeras gotas de rocío de inspiración. Justo después subimos a ese mismo bloque, luego sobre 2 más y comenzamos una escalada en zigzag por 6 plataformas que son exactamente iguales. Ascendemos por varios cubos de colores para acceder a un balcón y obtener la primera maravilla estrella. Lo siguiente que hacemos es darnos la vuelta y bajar rápidamente a la estancia donde estuvimos antes. Volvemos a usar la habilidad y encajamos una pieza en la pared para que se convierta en una puerta y nos deje pasar. Después recorremos las escaleras, entramos a una zona donde hay un abismo y un gran molinillo que hace volar a una cometa. Para superar este precipicio, usamos la maestra Dragosea sobre la espada tirada, nos subimos sobre ambas cometas y caminamos por una cuesta para entrar a otra sala. Aquí hay que emplear la habilidad de siempre para posicionar una cometa sobre el viento y tras subirnos en ella unir una aspa a un molino. Aunque no nos mantenemos sobre la cometa, ya que primero descendemos un poco para colarnos flotando por una ventana que esconde un cofre con 5 diamantes. Posteriormente saltamos unos bloques a modo de escalera para volver a colocarnos sobre la cometa y así poder alcanzar flotando la puerta al otro lado del vacío. Luego continuamos por el pasadizo a nuestra derecha y repetimos el proceso de colocar una pieza en una pared para abrirnos paso. En esta nueva área reparamos un molino, brincamos sobre varios bloques y flotamos hacia una cometa con cuidado de no posarnos sobre ella cuando deje de volar temporalmente. Cuando hayamos aterrizado en un pasillo, corremos hasta llegar a una plaza y volteamos la cámara a la derecha para conseguir otras 3 gotas de rocío. Sin prisa pero sin pausa, seguimos el sendero que hay a nuestra izquierda. Superamos unos peldaños, movemos la cometa sobre la corriente de aire del molinete y nos subimos en ella, para situarnos justo en la plataforma de enfrente. Ahora tenemos que acercar la cometa a la ráfaga de viento que genera el otro molinillo para subir de nuevo sobre ella y acercarnos a otra pieza que encajamos en una pared para formar otra puerta por la que hay que seguir. Seguimos el trayecto aprovechando las 3 cometas que están formadas en fila, teniendo la precaución de saltar en el momento oportuno ya que ninguna parará de realizar movimientos bruscos. Una vez estemos en un terreno estable, recorremos varios tramos de escalera que nos llevarán a un espacio donde podemos ver una torre. Aquí solo hay que subirse sobre una solitaria cometa flotante que nos servirá como medio de transporte y nos llevará volando tranquila y plácidamente por los alrededores de la torre hasta situarnos en el nivel superior. A continuación nos bajamos de ella, vamos en dirección a un muro repleto de bloques, subimos sobre varios cuadrados a modo de escalera y cuando estemos encima de la muralla nos acercamos a una almena para coleccionar la segunda y última maravilla estrella del nivel. Inmediatamente después avanzamos a través de una pasarela estrecha para entrar a la torre y abrir un cofre con 30 diamantes. Ahora saltamos por la ventana de la torre para volver flotando al sitio donde nos dejó anteriormente la cometa. Subimos las escaleras y cuando veamos varios arcos seguidos, pasamos por el primero y giramos a la izquierda para leer el primer documento. Justo después cruzamos por otro arco más para inspeccionar el segundo. Acto seguido nos dirigimos al decorado del fondo para encontrarnos con las 3 últimas gotas de rocío de inspiración. Luego viramos la cámara a la derecha
y caminamos en medio de 2 bloques para encontrar un cofre con 5 diamantes. Después, volvemos sobre nuestros pasos, brincamos por la derecha y nos dirigimos a unas escaleras que nos llevan a un molino de juguete desarmado. Primero colocamos la base del molino sobre el soporte, después apoyamos la pieza superior y ponemos las aspas justo encima de la estructura. Nos damos la vuelta, bajamos los peldaños, rodeamos la plaza y corremos hacia la escalinata en forma de espiral para llegar a otra construcción de juguete que también tenemos que arreglar. Comenzamos colocando la parte trasera y acabamos encajando la parte delantera a la pieza que acabamos de colocar. Una vez esté formado el columpio, superamos el muro que está justo detrás para aterrizar en las escaleras que nos llevan al último puzzle. En este solo tenemos que colocar 2 trozos de pilares que faltan en la estructura para poner en funcionamiento un gran péndulo, que nos teletransportará a un lugar totalmente nuevo. Cuando veamos el punto de control, bajamos por las escaleras, rodeamos la estructura con flores y nos acercamos a otras escaleras más. Pero en vez de descender por ellas, saltamos al campo de flores que hay a su derecha para averiguar el paradero del tercer documento. Justo después, giramos la cámara y rodeamos el camino hecho de arcos para inspeccionar entre la vegetación el cuarto y último documento del nivel. Por último, si queremos conseguir los 3 cofres secretos, primero habrá que completar las áreas restantes de este nivel. Una vez hayamos regresado a Osario, volvemos a entrar a la cueva para poder repetir el nivel desde el inicio. El primer cofre secreto está en patio de bloques, en la estancia donde encontramos las 3 primeras gotas de rocío de inspiración. Aquí usamos la habilidad caza insectos para capturar 3 mariposas, una a la izquierda y 2 a la derecha. Cuando las hayamos atrapado todas, aparecerá un cofre con 5 diamantes. El segundo cofre secreto está en Jardín de Linternas, cerca de donde leímos el último documento. Desde aquí pasamos por la puerta principal y recorremos todo el puente hasta llegar a un tramo que está sin flores porque una linterna se desactivó anteriormente. Para repararlo, usamos la habilidad Maestra Dragósea para mover la linterna de nuestra derecha a un poste a nuestra izquierda. Cuando el puente se cubra de flores rojas, descubriremos un cofre con 5 diamantes. El tercer y último cofre secreto está en Ruinas Escarlata. En este lugar solo tenemos que dar unos pasos hacia adelante, girar la cámara a nuestra izquierda y usar la Maestra Dragósea en el molino. Cuando esté reparado, obtendremos un cofre con 30 diamantes. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Plano del Pasado. Recuerda que si quieres volver a repetir el nivel, solo tienes que entrar por la cueva decorada con molinillos, ubicada cerca del teletransporte Plano del Pasado en Osario. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte para no perderte las próximas guías de Infinity Nikki. ¡Hasta la próxima!